Bienvenidos una vez más a este ciclo de Lo Mata Cultural. Muy agradecida por esta invitación. En esta oportunidad estamos en un ciclo muy bonito de las ciudades míticas y a mí me corresponde hablar de Cartago. Así que nos vamos a ir al Mediterráneo, nos vamos a ir a la historia antigua y vamos a intentar ir desarrollando entonces un recorrido histórico que nos permita navegar por este mar Mediterráneo de tantas oportunidades, de tantas civilizaciones y que nos va a hacer retroceder en el tiempo a una región de la que tal vez no escuchamos tanto. Porque en el Mediterráneo siempre sabemos de Grecia, de esa Grecia clásica, fantástica, después de Roma, que terminó constituida en un tremendo imperio, pero de Cartago, ¿por qué no escuchamos tanto? Bueno, por dos razones. Primero, porque nosotros, civilización occidental, tenemos nuestro pasado instalado en ese pilar histórico greco-romano, no greco-romano cartaginés. Así que, por lo mismo, es de Grecia y de Roma de lo que más sabemos. Y segunda razón, ¿por qué no escuchamos tanto de Cartago? Porque, perdón que me adelante el final de la conferencia, si quieren no escuchen, pero Cartago desapareció, Roma lo destruyó completamente. Entonces, es verdad que Cartago tiene un protagonismo sumamente importante en el Mediterráneo y es de eso de lo que vamos a hablar hoy día, para poder entonces entrar en este mar Mediterráneo y conocer cómo fue desarrollándose esta tremenda civilización. Ahí podemos ver en el mapa cómo Cartago es lo que hoy entendemos como el norte de África. Es en la actualidad un muy pequeño país árabe que se llama Túnez. Y es desde ahí entonces, desde donde se va a ir forjando esta tremenda civilización. Ahora, pueden ver en las costas del norte de África que tienen muy cerca a las costas europeas. Sobre todo la península itálica, donde en la antigüedad se formaba Roma. Entonces, si queremos hablar de Cartago, tenemos que hablar de Roma. No hay otra opción, porque en definitiva son los vínculos entre ambos los que nos trae Cartago a la actualidad. Básicamente es lo que Roma nos contó, lo que de Cartago sabemos con más detalle. Así que retrocedamos a esa Roma primero, ya la ubican, ¿no? Ahí en la península itálica, en el centro de la península. Pero lo que no sé si saben es que la historia romana es tan larga, son tantos siglos, es milenaria en realidad, que va a pasar por distintas etapas. Roma no llegó a ser imperio de la noche a la mañana. Roma demoró y mucho. Se constituyó originalmente con ese fantástico mito de Rómulo y Remo, ¿no es cierto? De la loba capitolina y todo aquello. Pero en el fondo lo que nos permite entender esto es que Roma se fue forjando de a poco. Roma se fue construyendo poco a poco, lentamente, muy pequeñita, hasta terminar siendo el tremendo imperio que dominó prácticamente el mundo de la antigüedad. Pero partió pequeña, partió como monarquía. Claro, Rómulo logra triunfar frente a muchas adversidades y se convierte en rey, en el monarca. Y de ahí su nombre, Roma, la monarquía de Rómulo. Pero desde ahí en adelante va a mantenerse durante largos siglos únicamente como monarquía. Con el paso del tiempo va a cambiar esa historia a república. Y después demorará mucho tiempo más en avanzar hasta que finalmente Roma se convierta en imperio. Por tanto, no es el imperio romano lo que uno debe estudiar, es la historia romana la que uno debe estudiar. Con todos estos capítulos, monarquía, república y, al final, imperio. La monarquía en realidad es una Roma pequeña, la ciudad y sus alrededores. Estaba constituida como una especie. ¿Se acuerdan cuando uno estudiaba la historia griega y hablaba de las polis, de las ciudades-estado? Bueno, Roma lo tradujo a civis o civis, que es lo mismo, una ciudad-estado, pero pequeña, que había conquistado un poquito de los territorios aledaños, pero nada más. Y en ese contexto había un rey que gobernaba a una sociedad formada principalmente por la élite. ¿Quién era la élite en Roma? Los patricios. Los habrán escuchado. Los patricios eran los que tenían entonces el derecho a opinar, a votar, a participar de cargos públicos, cargos religiosos, los que tenían en el fondo el poder en sus manos. El resto, la plebe. En latín, plebe, pueblo.
Así que el resto, los plebeyos. E incluso esclavos. Porque en realidad nuestra sociedad occidental, tanto en Grecia como en Roma, sí tenía esclavos. No así otras civilizaciones de la antigüedad que nos hicieron creer que tenían esclavos, pero no, no los había. Una sociedad romana con élite de patricios, con plebeyos, la base de toda dicha sociedad, y un conjunto de esclavos, todos dominados por un rey. Un rey, eso sí, que no era hereditario, no era como una monarquía tradicional, sino que en realidad era un senado, miren lo adelantado de la historia romana, un senado elegía al rey, el rex. Y cuando el rey moría, el poder volvía al senado. Y el senado elegía al siguiente. Esto no era hereditario, no era una familia, no era una dinastía poderosa o rica. Y en esa premisa se desarrolló esta monarquía desde el año 753 a.C. hasta el año 509. Así que vamos a ver un par de siglos de desarrollo romano pequeñito. Miren este mapa, que yo creo que ni lo ven. La monarquía es solo esa pequeña franja verde. Apenas Roma parte e inicia ahí en el centro de la península itálica, sin duda alguna, pero muy pequeña, con esta estructura monárquica, con senado, con la sociedad que tiene patricios, plebeyos y también, no soy yo, no es el micrófono, patricios y plebeyos y algo de esclavos en este territorio muy pequeñito, donde se van a constituir monárquicamente con un rey a lo largo de un par de siglos. Ya luego viene la República. Y aquí es donde me quiero detener, porque es durante la República Romana donde vamos a entrar en contacto con Cartago. Así que por eso entonces entender que la República ya no tiene rey. ¿Por qué? Porque los patricios se enfurecieron. Los patricios, la élite, consideraba que la monarquía los discriminaba, no los tomaba en cuenta, que al final del día ellos eran los que tenían las riquezas, eran los terratenientes, y sin embargo la monarquía no les permitiría participar. Entonces los patricios se rebelan, sacan al rey y establecen una estructura de poder ahora en manos de un cónsul. Y ese cónsul, obligado, tiene que gobernar junto al Senado. Así que comienza a constituirse ahora el segundo capítulo romano, que es la República, donde ahora se ve una mayor democracia. Ahora se ve una participación en la cual la élite de los patricios se involucra. La élite puede ser elegida cónsul. En definitiva, lo que hace el Senado es elegir magistrados que tienen mucho poder y entre los magistrados a la cabeza, el cónsul. Y así entonces se desarrolla un tipo de gobierno más participativo. Incluso la plebe, los plebeyos, comienzan a participar también. Presionan, consideran que ellos también tienen derecho a esta participación y lo consiguen. Así que va avanzando cada vez más el modelo democrático que Roma ya lo había observado en Atenas y que ahora lo va a comenzar a ajustar y a hacer propio, con participación de todas las clases sociales, no los esclavos, pero sí los plebeyos y los patricios, la élite. Esta es la república que nos interesa concentrarnos. Esta es la época donde la república se va a dar cuenta que ser así de pequeñita ya no vale, que mejor expandirse, que mejor ampliarse y conquistar. Así que comenzará a dominar el resto de la península itálica, la bota de la que hablamos siempre en el Mediterráneo. Y en esos avances va a comenzar a dominar a los griegos. Imagínense, ¿eh? Los griegos son anteriores, la Grecia clásica había sido poderosísima, había marcado el Mediterráneo, había marcado la cultura, había marcado el inicio de nuestra civilización occidental, así de poderosa es la historia. Sin embargo, Roma, que es un poquito después, empieza poco a poco a tomarse esa Grecia. Y la astucia de Roma es que no solo toma los territorios griegos, sino que además adopta la cultura griega. Y eso es lo fascinante para nosotros, porque eso nos va a permitir que dicha cultura griega llegue a nosotros, se traspase, avance y permita entonces ir rescatando todo lo que yo aportaba. Muchas veces decimos, que no me escuchen los romanos, pero muchas veces decimos que Roma lo único que hizo fue tomar a Grecia, cambiar el nombre de algunas cosas y hacerlo como que era romano, pero en realidad lo copió. Y bajo esa lógica, por ejemplo, está el panteón de los dioses. ¿Se han fijado alguna vez? Todos los dioses griegos tienen un nombre
en latín. Tienen un nombre para los romanos, pero son los mismos dioses. Bueno, en esa lógica, entonces adoptan toda la cultura. Y una de las cosas culturales que nos importa muchísimo en la clase del día de hoy es que adoptan la Ilíada y la Odisea. ¿Recuerdan esa tremenda literatura que viene de Homero, de la Grecia clásica, que va a explicar míticamente el gran poder de los griegos? Es que yo creo que lo saben, pero todas las civilizaciones, la nuestra y todas las de la historia, siempre han necesitado un gran mito que explique su origen. Un gran mito que les dé el poder, el honor, el derecho a habitar una tierra, el derecho a conquistar a otros, que les dé el protagonismo. Así que, ¿qué es lo que hacen las civilizaciones? Se construyen su mito. Y en este caso, Grecia basaba y fundamentaba su mito principalmente en la Ilíada y la Odisea, que en realidad es un hecho histórico. La Ilíada y la Odisea habla de cómo los griegos ganan Troya, ¿no es cierto? Pero en realidad en la historia existió una lucha entre estos pueblos del mar, ya luego llamados griegos, contra, no sé si Troya es el nombre que debemos darle, pero contra el estrecho que permite pasar desde el mar Egeo hacia el mar Negro, donde Troya está ubicada. Pero era una lucha aduanera. Lo que le pasaba a los griegos, que ellos siempre habían navegado por su mar, por el Egeo, y habían circulado hasta el Mar Negro y así comerciaban, intercambiaban productos, se enriquecían, etcétera, etcétera. Y de repente se le ocurrió a Troya cobrarles un impuesto por pasar por ahí. Y ahí los griegos rechazaron, dijeron, no, pues, si esto siempre ha sido libre, ¿por qué ahora vamos a tener que empezar a pagarle? Y ahí viene la guerra. Eso fue como en el 1200, 1250 a.C., una guerra arancelaria, básicamente. Pero era muy fome el relato. ¿Cómo lo íbamos a dejar en una guerra de aranceles o de impuestos? No, parecía noticia de actualidad, no, mejor que no. Lo que había que hacer entonces era construir un mito respecto al triunfo de los griegos sobre Troya. El mito construye al semidios Aquiles, construye al caballo de Troya y construye un montón de cosas que se imaginarán no eran reales. El hecho en sí mismo sí, la guerra fue y los griegos ganaron, pero el mito es mucho más atractivo. Y ese mito está relatado por Homero, o en realidad por muchos autores, que después diremos que es uno solo en Homero, pero son varios, que van a construir este relato en torno al libro de la Ilíada y la Odisea. Bueno, cuando Roma toma esta cultura griega, entiende que la Ilíada y la Odisea de Homero son grandes obras maestras que le dan un tremendo estatus a los griegos. Bueno, Roma quiere también el estatus. Así que construye la Eneida. Y Virgilio, no Homero, Virgilio, del mundo latino, va a construir el mito, pero para los romanos, no para los griegos. Entonces, ¿qué dice la Eneida? Dice que Eneas, líder de Troya, cuando vio, eso sí lo reconocen, cuando vio que los griegos triunfaron sobre Troya y Troya debió abandonarse, entonces Eneas, líder troyano, huyó para encontrar nuevas tierras donde instalarse. Y Eneas va a decidir en su Eneida de Virgilio que las nuevas tierras serán Roma. Entonces construyen su mitología. Se basan en la misma idea original de los griegos, se basan en los mismos documentos, construyen su propio libro, la Eneida, y en ella Eneas, líder troyano, huye, pero demora muchísimo. ¿Se acuerdan que la Odisea también demoraba muchísimo en volver a su tierra? Bueno, Eneas también. Y en esa demora vamos a encontrarnos con que el relato nos llevará a Cartago. Claro, es que si hay que navegar desde Troya, Troya es hoy día Turquía, la península de la Anatolia, si hay que navegar hasta Roma para lograr constituir ahí en las nuevas tierras una nueva civilización, hay que navegar por el Mediterráneo. Entonces vamos a ir conociendo lo que se entendía del Mediterráneo en la época. Y lo que se entendía del Mediterráneo incluía nuestro Cartago. Así que es esa la razón por la cual Roma integra a Cartago en su propia tradición, en su propia cultura. Y ahí es donde va a permitirnos entonces encontrar, claro que esto ya es el relato mitológico, encontrar a Eneas desembarcando en Cartago. Y mucho más sabroso, enamorándose de la reina de Cartago, la bella Dido. Entonces, es así como podemos ver un montón de antecedentes históricos, arqueológicos y literarios
de cómo Eneas en su recorrido huyendo de Troya, que ya ha caído en manos griegas, perdón, vemos a Eneas como junto a muchos troyanos huyendo por el Mediterráneo, descansan en Cartago. Son recibidos en Cartago. Aquí vemos un mosaico. Miren este mosaico. Este mosaico está en Inglaterra. Porque efectivamente el dominio romano llegó hasta la Gran Bretaña. Por lo tanto, la tradición, las costumbres, la mitología, el arte llegó hasta allá. Y ahí vemos este mosaico en Inglaterra, que sigue exhibiéndose en un museo inglés. Vemos cómo la tradición de Eneas, Virgilio y toda la cultura romana se propaga en todas sus conquistas. Así podemos entonces ir relatando la llegada de Eneas a Cartago, la gran relación de amor entre Eneas y Dido, la bella reina de Cartago, y ahí construyen una relación en la cual en el fondo lo que está sucediendo es que todos los guerreros de Troya se han instalado en Cartago para descansar, reabastecerse, recuperarse. Mientras tanto, Eneas, completamente enamorado de la reina y desarrollando una relación, grandes banquetes como podemos ver aquí en el arte romano, banquetes entre Eneas y Dido, completamente enamorados, cómo van a cazar juntos, cómo intercambian todo tipo de opiniones, cómo viven una historia de amor. Hasta que los dioses le recuerdan a Eneas que su misión no era enamorarse y quedarse en Cartago. Su misión era encontrar las nuevas tierras para establecer una nueva civilización, así que había que seguir camino. Júpiter es el dios que más lo presiona. Y Eneas debe irse. Imagínense Dido. Se suicidó. Se quitó la vida por esta tremenda pena de amor. Y antes de quitarse la vida, le tiró una maldición a Eneas y a todos sus descendientes que vivirían en estado de guerra para siempre. Así que la tradición romana dice que Cartago es el enemigo y lo explica a través de la mitología de Virgilio, estableciendo una cultura entonces que ya ha entrado en contacto con Roma y Cartago de manera muy cercana. Aquí ya tenemos a la República de Roma. Ya no es esa franjita verde chiquitita de la monarquía, ahora la República es todo lo que está marcado en rojo. Ahora ya tenemos la península itálica prácticamente completa bajo el dominio romano. ¿Y qué tiene la República Romana enfrente en verde? Cartago. Esa Cartago que ya es poderosa. Entonces, obviamente que son actores que se van a vincular uno con otro, son contemporáneos, se están desarrollando en la misma época y en la misma zona. Por tanto, claramente vamos a tener que haber entendido a Cartago vinculado con Roma. No la podíamos dejar aparte, sola, individual, sino que teníamos que entender que nuestro Cartago, que hemos venido a nuestro relato de la clase del día de hoy, claramente está directamente asociado con la historia romana que acabamos de relatar. Pero ahora profundicemos en Cartago, conozcamos a esta cultura y el desarrollo de esta civilización que se va a constituir aquí en el Mediterráneo. Y lo primero que les tengo que decir es que vamos a tener que alejarnos, porque Cartago no nace así de la nada ahí en el norte de África. Cartago nace en realidad de culturas del Mediterráneo, pero más lejanas, más hacia el oriente, lo que hoy nosotros llamamos el Medio Oriente. Bueno, de ese Medio Oriente es desde donde la antigüedad fue forjando las grandes civilizaciones. Todas ellas constituidas en el Medio Oriente por tribus denominadas semitas. Son muchas las tribus semitas que en la antigüedad se instalaron en esta región al final del Mediterráneo oriental y todas esas tribus semitas fueron constituyendo una gran cultura, una gran civilización que fue avanzando con el tiempo. Bueno, una de esas tribus semitas instaladas en ese Medio Oriente fue la de los fenicios. Los fenicios se instalaron principalmente, quizá la ciudad más importante, Tiro. Tiro hoy día es el Líbano, el sur del Líbano, para entender un poco cómo nos ubicamos geográficamente. Y ahí, en Tiro, los fenicios comenzaron a desarrollar una civilización bastante importante. Fíjese que estamos hablando del año 1100 antes de Cristo.
A Roma la situamos en su parte más antigua, en el 700 a.C., imagínense, fenicios mucho más antiguos. Y la particularidad de los fenicios fue fantástica, porque como estaban a orillas del Mediterráneo, entendían que el Mediterráneo era su cancha y por tanto se convirtieron en excelentes navegantes. Al final terminaron siendo una tremenda potencia naval, pero lo usaron para el comercio más que para la conquista. Los fenicios no iban por la historia conquistando, invadiendo y formando imperio. ¿Han escuchado alguna vez el imperio fenicio? No existe. Lo que hacían los fenicios, navegaban fantásticamente, recorrían todo el Mediterráneo y cuando llegaban a un lugar que geográficamente parecía cómodo para las rutas marítimas, se instalaban ahí y construían colonias comerciales. Iban, se instalaban, ponían infraestructura, construían un puerto y así entonces cada vez que los fenicios pasaran por ahí podían llegar a esta colonia. Pero no es que invadieran y que sometieran y que obligaran, no, iban estableciendo colonias comerciales. Y de hecho fue tan fantástico el éxito comercial de los fenicios que no solo navegaron por el Mediterráneo. ¿Se imaginan que se animaron a salir del Mediterráneo? Estamos hablando de hace 3000 años atrás, cuando nadie sabía que el mundo era redondo, que estaba todo conectado y que nadie se caía al precipicio. De verdad se animaron. Lograron llegar a esa Britania, de la que hablábamos un ratito atrás, y ¿saben lo que lograron hacer? Por primera vez en la historia, lograron darle la vuelta a África. Son los primeros en circunnavegar África. Imagínense, ellos vienen del Mediterráneo oriental. Tuvieron que atravesar todo el Mediterráneo, atreverse a salir de ahí y bajar por África completo. Impactante. Realmente tenemos que darle un lugar a estos fenicios tremendamente protagonistas en la antigüedad. Bueno, obviamente como iban en estas rutas instalándose en distintos lugares, uno de los lugares que escogieron, Cartago. Y bajo esa lógica entonces vamos a ver qué es la cultura fenicia la que va a empezar a dominar el Mediterráneo. La cultura fenicia no dominara a la fuerza, sino que culturalmente. Imagínense que los fenicios eran tan brillantes, logran tanto desarrollo, que forman su propio alfabeto. Ustedes no saben lo importante que es para los historiadores que algún pueblo en la antigüedad tenga alfabeto y deje cosas escritas. Por Dios que le agradecemos a todas aquellas, porque nos entregan información de primera fuente. Todo lo demás tenemos que interpretarlo, suponerlo, concluirlo, pero cuando ya hay alfabeto, hay escritura, es fantástico. Y en la antigüedad es difícil encontrarlo, así que los fenicios nos aportaron eso. En realidad lo construyeron, hay algunos historiadores que creen que lo construyeron basados en la escritura de los jeroglíficos egipcios. Claro, es que Egipto es anterior. Entonces es muy posible, como andaban circulando por el Mediterráneo, que efectivamente hayan tenido contacto con Egipto y que es posible que hayan entendido primero la escritura egipcia y ya luego construido la propia escritura fenicia. Igual lo comento porque es tan importante este aporte de los fenicios, no solo para nosotros los historiadores que agradecemos tanto, sino que porque siglos después los griegos van a tomar ese alfabeto egipcio. Y los griegos nos van a construir el alfabeto del alfabeto gamma, que lo conocemos hasta el día de hoy. Que es fantástico para nosotros, porque si bien es una lengua muerta, es una lengua descifrada que podemos leer. Así que si no fuera por los fenicios, los griegos tal vez nos habrían inspirado. Y como ya les comenté que Roma fue bien buena para tomarle todo a los griegos, entonces nuestro alfabeto latino, el nuestro, el que Roma nos heredó, viene de ese alfabeto griego. Y ese griego viene de ese fenicio. Así que aplauso para los fenicios que nos han aportado culturalmente elementos hasta nuestros días. Grandiosos, fantásticos, tremendamente consolidados. Fenicios que van entonces a establecerse en torno al Mediterráneo, grandes navegantes, con un aporte comercial en el que van a ir construyendo e influenciando las culturas del Mediterráneo. Aquí, por ejemplo, vemos un aro encontrado en Cartago. Cartago fundado por los fenicios, así que es un aro fenicio. Y resulta que las imágenes que tiene el aro es un disco solar y unas cobras coronadas, que resulta que son los elementos principales de la cultura egipcia. O sea, sin duda alguna,
que los fenicios a la hora de navegar por el Mediterráneo se enriquecieron de las distintas culturas y llevaron esa cultura a distintos otros lugares. Así que la influencia de Egipto en los fenicios tiene que ser reconocida. Ya aquí, con este aro, ya lo podemos confirmar. Está el disco solar, que en Egipto es el dios más importante de todos, y las cobras, ya saben, coronadas, que representan evidentemente un elemento fundamental de la cultura del Nilo, porque había muchas cobras en el Nilo, así que mejor las integraban en su tradición, porque si no les iban a temer. Así que bajo esa lógica ya podemos ir viendo cómo se va a ir forjando desde esta cultura fenicia nuestro Cartago. ¿Qué dice el mito respecto a la fundación de Cartago? Porque ya sabemos que las culturas se construyen históricamente, pero también mitológicamente. ¿Qué dice el mito? El mito dice que en Tiro, la capital de los fenicios, allá en el Medio Oriente, había un rey llamado Matan. Y el rey tenía dos hijos, el Pigmalión y la que ya conocemos, Dido. El Pigmalión no el Pigmalión famoso de la mitología griega, ese Pigmalión escultor en Chipre que logró darle vida a una escultura que él mismo había hecho. No, lo siento, no es ese Pigmalión, es otro. Coincidencia de nombre solamente. El rey de entonces de Tiro muere y estos dos hijos, Pigmalión y la mujer, la bellísima Dido, se empiezan a disputar el trono y al final Dido pierde y huye. Huye con un montón de riquezas, cuestión que al hermano Pigmalión, que se queda con el trono de Tiro, igual le duele mucho porque se llevó un montón de recursos. Y con esos recursos, Dido, por el Mediterráneo, encuentra el lugar perfecto para instalarse y establecer un nuevo reino, Cartago. El mito dice entonces que es ella la que va a definir aquí en las costas del norte africano el lugar, Cartago, donde perfectamente va a instalarse el inicio de esta nueva y gran capital. Bueno, eso es el mito. La historia en realidad nos señala, con antecedentes arqueológicos bastante fidedignos, nos señala que Cartago fue fundado más o menos en el año 800 a.C., 820 a.C., antes de Roma. Y sabemos de la fundación porque los fenicios nos lo contaron. Como los fenicios andaban navegando por aquí por el Mediterráneo y establecían puertos y colonias comerciales para ir instalándose, eligieron esta región de Cartago, una región que no estaba desierta, estaba habitada por población indígena. Así que en realidad se establecieron en una colina y ahí fundaron este lugar al cual los barcos fenicios podían empezar a llegar, a abastecerse, etcétera, etcétera. Sabemos, de hecho, porque hay un resto arqueológico fantástico, hay una inscripción de un rey asirio, esta es otra cultura del Medio Oriente, que va a hablar no solo de Cartago, sino que del propio rey Matan, de Tiro. Y nos va a ubicar la fundación de Cartago en el año 820 a.C. Así que tenemos antecedentes. Esto ya es más que solo interpretación. Aquí sí que hay mucho dato que ya nos va forjando la idea de que tenemos un Cartago construido en el siglo IX a.C. En fenicio su nombre es, no Cartago, Cartadash. Cartadash, que en fenicio significa nueva ciudad. Y Cartadash, Cartago, Cartago, varias Cartagos, hasta Cartagenas, todas de esa misma palabra fenicia que habla de ciudad nueva. El Cartagena de España, de la península ibérica, que está ahí en el Mediterráneo, fue fundada por estos de Cartago, fenicios, la Cartagena nueva, la ciudad nueva. Y así se va a ir constituyendo la idea que desde Cartago se va a lograr establecer un pequeño puerto que sea parada obligada para que los comerciantes puedan recuperarse, abastecerse. Además era una zona muy rica en términos de tierras fértiles, así que se podía obtener mucho producto, mucho alimento, y de esa manera los fenicios, que tenían muy buen ojo para ir estableciendo colonias, incluyeron a Cartago como un lugar estratégico. El punto está en que los fenicios, y particularmente Tiro, esa ciudad importante que tienen ahí al sur del Líbano, finalmente va a ser invadido. Los fenicios no van a poder mantenerse por milenios, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque esta zona del Mediterráneo oriental es una zona muy atractiva para otros imperios.
que quieren, por ejemplo, viniendo desde el centro de Asia, quieren acceder al Mediterráneo. Entonces los invaden, los conquistan. O imperios que están tomando el control de las rutas comerciales del propio Mediterráneo, van y los conquistan. Entonces los fenicios, los originales, los de Tiro, desaparecen. Los asirios son los primeros en invadirlos. Después van a venir los babilónicos, después van a venir los persas, hasta Alejandro Magno. Así que los fenicios originales, los de Tiro, sucumben. Y ahí Cartago dice, no, ellos por allá habrán desaparecido, pero yo Cartago soy poderosa. Así que Cartago se independizó. Soltó las riendas que tenía atadas a Tiro y se construyó a sí mismo. Esto ya es más o menos en el 600 a.C. Y eso nos va a permitir entender que no solo se independizó, sino que además, igual seguía siendo cultura fenicia, pero además cambió. ¿Y por qué cambió? Porque empezó a fundar colonias, igual que hacían los fenicios, es normal, pero ahora las sometía. Empezó en el fondo a conquistar. Y eso ya es distinto, porque los fenicios, ya les había adelantado, nunca formaron un imperio. Pero Cartago sí. Cartago conquistó. Cartago conquistó al punto de convertirse en un imperio formal. El imperio cartaginés. O quizá lo conocen mucho mejor porque como los romanos nos hablaron de esto, los romanos lo llamaban el imperio púnico. En latín, púnico significa fenicio. Entonces, Cartago ya está construido como un imperio propiamente tal porque perdió el lazo con Tiro, perdió el lazo con esos fenicios originales que venían del Mediterráneo oriental. Y ahora Cartago se ha independizado, comienza a conquistar y constituye un imperio propiamente tal. Roma lo está observando, porque Roma todavía es chiquita. Cuando Cartago se independiza en el 650, a lo mejor ya hicieron las sumas, Roma todavía era monarquía. Roma todavía era esa franjita verde muy chiquita y Cartago se estaba construyendo como imperio. Así que Roma miraba al gran Cartago en ese entonces. Y bajo esa lógica se va a ir desarrollando entonces una conquista que va a terminar convirtiendo al imperio de Cartago, al imperio púnico, en todos esos territorios que están marcados en el mapa en azul. Cartago domina toda esa región. Es enorme. De ser una colonia, un puerto donde llegaban algunos barcos a comerciar, a ser un tremendo imperio que domina, no sé si la mitad, pero sí, la mitad del Mediterráneo. Así que podemos ir entendiendo entonces cómo se va forjando nuestro Cartago y cómo se va consolidando. Establecen una red comercial poderosísima. Si ya los fenicios venían bien solo con colonias, imagínense ahora con un imperio entero. Una red comercial que les va a permitir entonces comprar pescados, marfil, oro, estaño, esclavos, porque existían en la época. Ellos vendían, los cartagineses, vidrio, tejidos, sedas, perfumes, hierro, bronce, acuerdos comerciales con un montón de distintas culturas del Mediterráneo, vínculo con esas distintas culturas, un reconocimiento de esas distintas culturas respecto a la importancia de Cartago y respecto a la prioridad de Cartago al final del día. Podemos ir reconociendo entonces la modernización, el tremendo desarrollo económico, demográfico, empieza a crecer enormemente la cantidad de población, el desarrollo cultural, hasta una moneda terminan construyendo. Entonces, para ellos, los fenicios y los cartagineses operaban en torno al trueque. Ya construir una moneda significa un nivel de sofisticación a nivel comercial muy elevado. Entender que había un uso de un elemento que permitiera generar intercambios igualitarios y además llevar esa moneda a las distintas civilizaciones con las que ellos mismos comerciaban, da cuenta entonces de un tremendo avance, de un tremendo poder de este mundo cartaginés. Queda poco de su cultura. Cuesta encontrar y mostrarles lo que Cartago nos aportó. Bueno, cuesta porque ya les dije al final de la clase de hoy, porque los destruyeron. Pero de lo poco que sabemos, de lo poco que queda, de lo que los romanos nos quisieron contar, sabemos que Cartago, tremendamente poderoso, construyó una infraestructura, por ejemplo, en Cartago capital, con un puerto inmenso,
Dicen que el puerto de Cartago tenía 220 muelles. 220 muelles, imagínense lo que significa. Estamos hablando de hace 2500 años atrás. El nivel comercial que debe haber sentido Cartago para construir infraestructura de esa envergadura. Puertos militares, puertos comerciales, puertos maravillosamente ornamentados, esculturas griegas por todas partes, columnas que mostraban un semicírculo, toda esta construcción fantástica. Todo esto porque los romanos nos contaron, porque yo no lo he visto, nadie lo ha visto, esto desapareció, pero así suponemos, efectivamente se desarrolló. Y en ese contexto podemos ir conociendo entonces cómo algo del relato habla de su, por ejemplo, cotidianeidad. Miren lo que les voy a contar. Los hombres, Cartago, estamos hablando del 500 a.C., pongámoslo para fechas fáciles. En el 500 a.C., los hombres en Cartago usaban turbante, camisas muy largas, las mujeres usaban velo y debían quedarse en casa. Cartago del 500 a.C. Yo no sé si lo saben, pero el Islam del Medio Oriente es del 700 después de Cristo. ¿Qué significa esto? Que las culturas se van empapando unas de otras, que van adoptando características unas de otras, que las regiones cuando entran en contacto van entendiendo cómo viven otros. En los templos de Cartago, por ejemplo, se sabe que estaba prohibido, miren lo que les voy a decir, que entraran las mujeres. Y en los templos de Cartago también estaba prohibido que entraran los cerdos. Por tanto, el cerdo es un animal que la cultura de Cartago rechazaba. ¿Será que de ahí viene tanto rechazo en el judaísmo, en el islam respecto a... Es que es desde ahí desde donde debemos entender el desarrollo de cada una de las culturas desde la antigüedad y hasta el día de hoy. Porque costumbres que hoy parecen quizás hasta un sinsentido, que para algunos siguen siendo fundamentales, como la comida kosher en el judaísmo o la comida halal en el islam, que efectivamente rechaza el cerdo, no es algo que nació por una arbitrariedad hace 100 años atrás. Es algo que tiene que haber tenido con lo que culturalmente existía en la época en que estas religiones fueron formándose. Y desde ahí se van entonces adoptando características y condiciones de la cotidianeidad de la época que traídas luego a las civilizaciones en la actualidad, a lo mejor parecen un sinsentido, pero que habría que recorrer ese pasado para poder comprenderlo. En esa lógica, Cartago y cualquier civilización en la antigüedad aporta muchos elementos que nos permiten, a nosotros los historiadores que nos fascina recorrer la historia, que nos permiten conocer la actualidad y entenderla de una manera que para nosotros es mucho más inteligente. Así que desde ahí ir descubriendo estas características, ir entendiendo que esta era una sociedad, por ejemplo, que estaba dividida entre ciudadanos y no ciudadanos. ¿Quiénes eran los no ciudadanos? Esa población indígena que estaba antes que ellos. Y que cuando Cartago se fundó y terminó constituyendo un imperio, terminaron esclavizando a esa población indígena, obligándola a trabajar la tierra como obreros. Y bajo esa lógica, claro, se va constituyendo esta sociedad que se va fortaleciendo aquí en torno al Mediterráneo. Muy religiosos. Es que recuerden que ellos venían de los fenicios. Y recuerden que los fenicios son semitas. Y esta es una tradición semita que viene del Medio Oriente, que era sumamente religiosa, que tenía un montón de dioses, no todas, porque hay una tribu semita por ahí que tenía uno solo, recuerdan la de los hebreos. Pero el resto de las tribus semitas efectivamente tenían muchísimos dioses, eran muy religiosos. Imagínense que cuando los fenicios conquistaron, no, cuando los fenicios fundaron Cartago, desde Cartago había que mandar un impuesto al templo del dios Mercat, que era el dios más importante de Tiro. Así yo hubiera nacido y vivido y nunca en mi vida hubiera ido a Tiro, tenía que mandar mi dinero hacia allá. Había un vínculo social, religioso sumamente importante. Y con ello entonces vamos viendo que la religiosidad en Cartago va a ir tomando cada vez más forma. La diosa quizá más popular, la principal, Tanit, esta que vemos aquí de brazos abiertos, con un collar colgando, es la diosa de la fertilidad, la diosa madre, de la femineidad, que va a permitir de alguna manera ir descubriendo esa aproximación religiosa que Cartago tenía, con muchísimos templos en honor a ella y muchísima señalética en torno a su figura. Así que desde ahí la podemos ir identificando en alguna medida para entender esta cultura, esta grandiosa cultura.
con este, creemos, puerto inmenso, semicircular, los 220 muelles. Imagínense lo que debe haber sido navegar por el Mediterráneo y encontrarse con esto en la mitad de nada y entender la superioridad de quién lo había construido, de quién había podido desarrollar entonces esta construcción. Y desde ahí la importancia, toda civilización en la antigüedad, y yo creo que todavía, toda civilización en la antigüedad construía lo más grande posible para mostrarse lo más poderoso posible. Las grandes construcciones, desde las pirámides antiguas, pasando por aquí hasta hoy las torres más altas, quieren mostrarle al resto su superioridad. Esto sin duda lo debe haber demostrado. Es muy posible. Ahora, es como creemos, ya les dije que ya no está, pero efectivamente suponemos que Cartago, en definitiva, tenía esta supremacía en el Mediterráneo. Cartago le tenía prohibido a Roma meterse en sus rutas comerciales. Roma no podía andar por donde andaba Cartago, imagínense. Ahora, claro, eso empezó a generar problemas en la medida que la historia fue avanzando. Porque Roma se nos fue empoderando. Ya no era la franja chiquitita verde de monarquía, ahora Roma era la república que tenía toda la península itálica. Ahora Roma ya estaba más grande, por lo tanto estaba más rica, por lo tanto sí quería seguir avanzando, conquistando, comerciando, enriqueciéndose, empoderándose. Entonces ahí empieza, pero ya ha pasado el tiempo, empiezan a chocar. Recuerden que el mito dice que Roma y Cartago van a vivir en estado de guerra permanente. Bueno, aquí ya podemos ir entendiendo que es real, cómo históricamente se va a ir consolidando esa pugna. ¿Por qué? Porque otras culturas del Mediterráneo ya no van a aceptar tanto dominio de Cartago. Van a empezar a querer arrebatárselo. Claro, Cartago tenía el control, Cartago le prohibía a Roma negociar. Bueno, es que Roma, igual, seamos honestos con Cartago, Roma no tenía barco, no era gran navegante, no sabía, no era profesional como los fenicios y Cartago en navegar por esos mares. Roma no tenía armada. Roma conquistaba caminando, con ejército. Entonces, claro, es verdad que para Cartago era más fácil tomar el control. Hasta que Roma empezó a avanzar. Hasta que Roma ya vio cómo este imperio púnico, en definitiva, chocaba con esos afanes expansionistas de una Roma que ya tenía toda la península itálica y que ahora quería más. ¿Quién sería el más? Bueno, Cartago. Y así es como se van a desarrollar las muy famosas guerras púnicas. Yo creo que nadie pasó por el colegio sin haber estudiado las guerras púnicas. Y esto tiene que ver con el hecho de que nosotros, en nuestro mundo occidental, le debemos, ya les decía, la historia a los griegos y a los romanos. Así que si hay algo que estudiamos en historia en nuestros colegios, es Grecia y Roma. Y las guerras púnicas están llenas de detalles. Así que, por supuesto que las tuvimos que estudiar. Estas guerras púnicas hoy ya le han sacado el velo y saben que son las guerras de Roma con Cartago, que van a ser 3 en realidad a lo largo de los siglos, y en las que, en definitiva, Roma va a triunfar. Y por eso ya estamos llegando casi al final de nuestra clase del día de hoy. Roma va a triunfar y va a conseguir tomar el control. Bajo esa lógica, entonces, ¿cómo sabemos de las guerras púnicas? Porque Roma nos escribió. No sabemos la otra versión. Roma nos contó de estas guerras. ¿Y qué nos contó? Que arrasaron. La primera guerra púnica, la más antigua, la del 250 a.C., la Cartago de la época no tenía un ejército formal, sino que contrataba mercenarios. Estos son soldados que, según los recursos que uno tenga, les paga para que peleen una batalla. Y si alguien les paga más por ir por el bando contrario, se cambian de bando. Así de fácil es como funcionaba el tema de los mercenarios. Bueno, Cartago contrata mercenarios, los pone a cargo de un líder militar llamado Almícar. Y en la medida que van avanzando en la batalla, como que a Cartago se le olvida mandarle recursos a los mercenarios, como que se distrae y no llegan los dineros. Entonces pierden, pues obvio, si no había armamento, abastecimiento, alimento o respaldo, terminan perdiendo, y mucho.
En la primera guerra, Cartago perdió Sicilia, Córcega y Cerdeña. Todo lo que Italia tenía al frente y todo lo que Italia automáticamente quería hacer lo propio. La República Romana quería lo que inmediatamente tenía alrededor. Ahí fue donde Roma dijo, ya, pues armemos armada. Lógico, ya no iban a ser solo a través de un ejército las conquistas, sino que ahora también a través del mar. Y lo logran y con mucho éxito, lo que entusiasmó a Roma, obvio. Habían tenido un tremendo éxito contra el Imperio Púnico. Así que vendrá, unas décadas después, la Segunda Guerra Púnica. Y ahí Amílcar ya murió en batalla, de hecho. Entonces va a ser su hijo, que seguro lo escucharon, Aníbal. ¿Se acuerdan? El de los elefantes. Y claro, uno lo recuerda, porque todo esto es relato romano, porque a Roma le impactó que llegaron con elefantes a luchar contra ellos. Es que en realidad era bien impresionante. Claro, esa no era una lucha por el Mediterráneo. ¿Qué es lo que hizo Aníbal? Aníbal se fue a la península ibérica porque eso era de Cartago. Había sido conquistado por este imperio de los cartagineses. Entonces, en la península ibérica, contrató un montón de mercenarios, tomó un montón de elefantes, de África, claro, y los hizo cruzar hasta la península itálica. Imagínense cuando llega la República Romana y se encuentra en el norte que lo están invadiendo estos semejantes monstruos, deben haber pensado, el tamaño. Bueno, otra vez como que a Cartago se le olvidó mandar financiamiento y apoyo a Aníbal. Obvio que perdieron. Otra vez el relato es de Roma. Y al final, cuando Roma ya definitivamente tenía el control, ya le había ganado 2 guerras púnicas, ya tenían todas las islas alrededor de la península itálica, y ya comerciaban casi con libertad en el Mediterráneo, cuando originalmente Cartago no los dejaba, pero ahora ya tenían libertad para hacerlo. Entonces Roma decide la última arremetida, la tercera guerra púnica. ¿Y ahí qué hace Roma? Que ya está súper consolidada. Agarra sus tropas y se las lleva a Cartago mismo. Sitia la ciudad, 3 años sin que Cartago pueda abastecerse, y al final, el año 146 a.C., las tropas romanas entran a Cartago, arrasan, la destruyen y me dejan sin material para hacer clases, porque de ahí en adelante desapareció Cartago. Hasta aquí llega nuestra historia, hasta este momento donde Roma se ha convertido ahora en el dueño del Mediterráneo. La República Romana está tan poderosa que está a punto de convertirse en imperio. Nos tendremos que reunir otra vez para hablar de ese imperio poderoso. Pero en el fondo es este capítulo que la empodera a tal nivel en el Mediterráneo que la va a terminar constituyendo en el poderosísimo imperio romano que todos conocemos. Nuestro Cartago desapareció, completamente destruido. ¿Qué pasó con Cartago? Me queda un tris de relato. Julio César, en el siglo siguiente, grandioso líder romano, propone, ¿y si la reconstruimos? Si al final del día el lugar, la ubicación, estratégicamente hablando, es fantástico. Bueno, al final a Julio César lo asesinaron, así que no pudo, pero ya un par de años después, efectivamente, Roma tomó la decisión de reconstruir Cartago, pero al estilo romano. Así que, ¿qué nos queda de Cartago hoy? Ruinas romanas. Hoy ubicado en lo que en la actualidad es Túnez, podemos ver vestigios de lo que Roma construyó en este territorio para convertir a Cartago en capital romana del norte de África. Por lo tanto, lo utilizaba mucho. Estratégicamente era fantástico, daba mucho dominio, daba soberanía y comercialmente era estupendo. Entonces, podemos ver ruinas romanas. Miren esta villa romana, vista al Mediterráneo además, porque al final del día esto es Túnez en la actualidad. Podemos ver aquí restos de aquellas construcciones. Miren estas fantásticas cisternas que inventaron los romanos para recoger agua de lluvia y poder utilizarla para el uso potable. Acueductos, fantásticas construcciones también por parte de ellos. Miren, si hasta nos quedó un anfiteatro. Hasta nos dejaron un anfiteatro en Cartago, se llama el anfiteatro de Gem,
Se puede observar, bueno, hay partes reconstruidas, claro, pero por supuesto que llama la atención cómo Roma entonces sí dejó su sello. Y con eso, estos son unos baños, los baños de Antonio, del emperador. Y aquí entonces la imagen final, donde desde la colina, donde se instaló y se fundó la primera colonia, mirando hacia el valle y el Mediterráneo, podemos ubicarnos en este contexto histórico que nos ha permitido, a lo largo de la clase del día de hoy, recorrer un capítulo del pasado sumamente interesante que nos hace, de alguna manera, fascinarnos con distintas culturas que no necesariamente sean la nuestra. Así que, muchísimas gracias.